Hay varios enunciados del segundo principio de la termodinámica, multitud de ellos dependiendo de la aplicación que queramos hacer de este segundo principio. Nosotros vamos a ver a continuación dos de esos enunciados, que son el enunciado de Clausius y el enunciado de Kelvin-Planck, que dado para las aplicaciones que vamos a ver en nuestra asignatura, pues son los más apropiados. El enunciado de Clausius nos dice que es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de manera que su único efecto sea una transferencia de energía mediante calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Es decir, este sistema que tenemos aquí representado no es posible. No puede haber un medio que su único efecto, de manera natural, sea transferir calor de una zona de baja temperatura a una zona de alta temperatura. Esto que tenemos aquí nos dice el enunciado de Clausius que es imposible. Lo más parecido que podemos tener a un sistema de este tipo pues es un frigorífico o una máquina de aire acondicionado que efectivamente mantienen una zona de baja temperatura y extraen calor de esa zona de baja temperatura y la ceden a una zona de alta temperatura. Pero obviamente esos sistemas lo hacen consumiendo un trabajo, con lo cual el efecto que tienen es que modifican el contenido energético del entorno. ¿Vale? Una máquina frigorífica necesitamos un consumo de trabajo. Si nosotros aquí en ese sistema añadimos un trabajo, entonces sí sería posible. Pero ya el único efecto no es la transferencia de calor, sino un consumo de trabajo. Ese sería el primer enunciado. El enunciado de Clausius que cuando habla del sistema, el enunciado de Clausius no se está refiriendo a un ciclo termodinámico. Puede ser un ciclo o no. En general es un sistema genérico. El segundo enunciado que vamos a ver es el enunciado de Kelvin-Planck. Y este sí se refiere a ciclos termodinámicos. Y nos dice que el enunciado de Kelvin-Planck nos dice que es imposible construir un sistema que, operando según un ciclo termodinámico, cede una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por transferencia de calor procedente de un único reservorio térmico. Es decir, esto que tenemos aquí representado, un ciclo que extraiga una cantidad neta de trabajo igual al calor neto que recibe a alta temperatura, es imposible que exista. Para que exista, lo más parecido a este tipo de ciclos que hemos visto hasta ahora es un ciclo de potencia. Pero en los ciclos de potencia, recordar que cuando los representábamos, pintábamos aquí abajo otra flechita. Un calor cedido a baja temperatura, Q sub B, a una temperatura de baja, T sub B. En ese caso sí es posible. Pero ¿qué implicación tiene que tengamos que ceder ese calor de baja temperatura? Pues que obviamente ya no convertimos íntegramente todo el calor que recibimos de alta temperatura en trabajo, sino que tenemos que ceder calor al ambiente. Esta energía normalmente es energía residual que no aprovechamos y no que podemos convertir en trabajo. Un ejemplo, por ejemplo, en los motores de combustión interna alternativos, el calor cedido a baja temperatura pues se cede en el agua de refrigeración del motor y a través del tubo de escape. Ahí estamos perdiendo cierta cantidad de energía porque esos fluidos están a una temperatura relativamente alta, tienen un cierto contenido energético que no estamos aprovechando y que no estamos convirtiendo en trabajo. Pero ya vemos que el segundo principio me impone esa restricción. Tenemos que ceder siempre calor a baja temperatura, lo que equivale a decir que siempre tenemos que perder cierta cantidad de energía que no vamos a poder aprovechar en trabajo. La formulación matemática del enunciado de Kelvin-Planck, que nos será de utilidad un poco más adelante, pues sería que el trabajo neto extraído del ciclo, cuando intercambia calor con un único foco térmico, tiene que ser menor o igual que cero. Es decir, este trabajo no puede ser extraído, tiene que ser negativo, con lo cual el trabajo sería aportado, o en el límite igual a cero, pero nunca puede ser positivo, ¿vale? Porque positivo, de acuerdo al criterio de signos que tenemos de la ecuación del primer principio, me indicaría que ese trabajo es extraído tal y como aparece en la figura, y eso sabemos que no es posible. Es necesario, como sabemos, pues ceder calor a un foco frío. No podemos demostrar ninguno de estos enunciados, dado que el segundo principio se basa en la observación
de diferentes procesos que tienen lugar en la naturaleza y otros que no ocurren nunca, como los que hemos comentado. Pero sí que podemos demostrar la equivalencia entre ambos enunciados. Para ello, vamos a suponer inicialmente que existiera un sistema que transfiere un calor de baja temperatura a una zona de alta temperatura, cosa que el enunciado de Clausius nos dice que no es posible. Vamos a ver que si suponemos que el enunciado de Clausius fuera posible, veríamos que también el enunciado de Kelvin-Planck lo es, y posteriormente lo haremos en sentido contrario para ver la equivalencia entre ambos. Bien, partiendo de que el enunciado de Clausius es posible, entre los mismos focos térmicos, nosotros teóricamente podríamos construir un ciclo de producción de potencia que recibe un calor de alta temperatura Q sub C y cede un calor de baja temperatura Q sub F, extrayendo una cierta cantidad de trabajo neto. Si miramos ahora el sistema compuesto por el ciclo, el primer sistema, y el foco de baja temperatura, nos queda un sistema que, trabajando de acuerdo a un ciclo termodinámico, recibe una cierta cantidad neta de calor, Q sub C menos Q sub F, y la transforma íntegramente en trabajo, lo que el enunciado de Kelvin-Planck nos dice que no es posible. Ahora hagamos la suposición en sentido contrario. Supongamos que el enunciado de Kelvin pudiera ser posible, que exista un ciclo termodinámico que recibe cierta cantidad de calor, Q sub C, y la transforma íntegramente en trabajo. Entre los mismos focos térmicos podríamos construir un sistema que, recibiendo ese trabajo, sistema frigorífico, extraiga un calor Q sub F y ceda el trabajo y el calor a una zona, un foco a alta temperatura. Sería Q sub F más Q sub C. De esta manera, el sistema compuesto por el ciclo y el otro sistema, la línea discontinua de color gris me marca la frontera del sistema, tendríamos un sistema que su único efecto es extraer calor de baja temperatura Q sub F y cederlo a alta temperatura, porque por aquí aportamos Q sub F más Q sub C, por aquí extraemos Q sub C, con lo cual el balance neto es Q sub F aportado a alta temperatura, lo cual el enunciado de Clausius nos dice que no es posible.